Hola, Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. hola. Tarde. Ah, desde Brasil. Mantí para. Fuimos a todos lados. Sí. Vale, no sé si queda alguien por entrar, pero si no, ya podemos empezar con las introducciones, Pedro. ¿Sí? ¿Qué te parece? Vamos, Marina, dale. Perfecto. Vale, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Buenas tardes. Desde la Patagonia en Argentina, desde todos lados. Nosotros desde Chile, con Esteban, recién llegado también de Málaga, Chile. Este, bueno, empezando por los agradecimientos a Pedro y todo el equipo de cuestiones de lenguaje de la Universidad Nacional de Mar del Plata por este, estar en esta alianza con nosotros para presentar hoy el seminario Erasmus. Y también a Cristina Chuzano, una colega de Uruguay, que nos facilitó también todo el tema informático, para podernos conectar de forma apropiada. Quiero partir, bueno, por agradecer también a nuestro invitado por estar acá, por haber postulado a esta movilidad y querer venir a Chile a participar de actividades con nosotros, a compartir sus saberes y aprender un poco también de la cultura chilena. Entonces, dicho eso, ¿cierto? Empezamos por decir, le damos la más cordial bienvenida al señor Esteban José Palomo, nuestro invitado de hoy. Esteban recibió su maestría y doctorado con honores en Ingeniería Informática de la Universidad de Málaga, en España, entre el 2008 y el 2013, respectivamente. Por su tesis doctoral recibió el Premio Extraordinario de Doctorado de la UMA. Se unió al Departamento de Lenguajes Informáticos y Ciencias de la Computación de la UMA en el 2007. En el 2015 se unió a la Escuela de Ciencias Matemáticas y Tecnología de la Información en la Universidad de Chachai Tech en Ya está. Ecuador. Ujú. ¿Cómo estás? Soy Griselda. Así como un mensaje Obtuvo rápido. un nombramiento como Estoy en profesor la calle y adjunto me quedé pensando, recién en... vi el mensaje que mandaste Uy, perdón, y pero saqué ahí, los cositos de los guioncitos, no pasa nada. Susana, tenés que cerrar tu No hace micrófono, nada, por no favor. hace absolutamente nada porque es una pavada. Súper, gracias. Obtuvo un nombramiento como profesor adjunto en el Simon A. Levin Mathematical, Computational and Modeling Sciences Center en la Universidad Estatal de Arizona, en Estados Unidos, en el 2017. Ese año se incorporó de nuevo al Departamento de Lenguajes Informáticos y Ciencias de la Computación de la Universidad de Málaga, donde actualmente es profesor titular. Sus intereses de investigación actuales incluyen el aprendizaje no supervisado, la autoorganización, la minería de datos, el procesamiento de imágenes y videos, el aprendizaje profundo y el procesamiento del lenguaje natural. Con esto, Esteban, te damos la bienvenida nuevamente y te dejamos el piso para que puedas hacer tu presentación. Bueno, pues muchísimas gracias, Mariana, por la presentación y sobre todo por haber aceptado mi postulación a venir aquí a visitaros, que está siendo un inmenso placer poder visitaros aquí. Y muchas gracias también a Pedro, que lo acabo de conocer. Y gracias a todos por asistir a esta reunión, que veo que hay muchísimos participantes. Entonces, os lo agradezco de verdad. Espero que os guste. Yo, como ha comentado Mariana, yo soy de ingeniería informática, no soy lingüista, entonces quizá le doy un toque diferente a la presentación desde un punto de vista un poquito más computacional, pero bueno, como hoy en día la investigación es interdisciplinar, pues espero que os guste mucho. Voy a compartir entonces mi pantalla. ¿Estáis viendo la presentación? Sí, ¿Se perfecto. ve? Vale, Sí, sí. genial. Genial. Bueno, pues entonces a esta presentación le hemos titulado El impacto de la inteligencia artificial en la traducción contemporánea.
Y bueno, simplemente comentar que aparte de pertenecer al Departamento de Lenguaje y Ciencias de la Computación de la Universidad de Málaga, pertenezco también a dos institutos de investigación, uno que es el de Tecnología de Ingeniería del Software y otro que es el IBIMA, que es el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga, ambos asociados a la Universidad de Málaga. Entonces, bueno, yo he estructurado esta presentación de la siguiente manera. Primero quería hablar un poco dar alguna información personal sobre mí para que me conozcáis un poquito mejor, pero bueno, la verdad es que Mariana ya ha hecho una introducción, así que seré breve. Luego, mi idea es hablar un poquito de inteligencia artificial y procesamiento del lenguaje natural, que es importante para entender el concepto de traducción automática. Luego voy a hablar un poquito de traducción automática y al final pues voy a hablar sobre algunas consideraciones y perspectivas futuras de la traducción automática. Bueno, este es mi background, ¿no? Son la formación académica que tengo, que ya la ha comentado Mariana, entonces simplemente lo pasamos ahí rápido. Vamos, quería recalcar aquí que soy ingeniero informático y no traductor. Y mi doctorado fue en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, ¿no? Y estos son los puestos desempeñados que lo ha comentado también Mariana perfectamente. Así que, vamos, estoy en la Universidad de Málaga desde el 2017 hasta la actualidad. Algunos datos sobre la Universidad de Málaga, porque conozcáis un poco mi universidad. Bueno, Málaga es una ciudad que está en el sur de España, en la región de Andalucía, una ciudad mediterránea. Y estos son algunos datos del curso 22-23. La Universidad de Málaga, bueno, se fundó en el año 72, es decir, una universidad reciente. No es una universidad de la Edad Media, como hay alguna en España, ni nada de eso, una universidad más reciente. Nosotros tenemos allí 19 centros propios y 72 departamentos. Somos, estas cifras del curso 22-23, en ese curso éramos 2.689 profesores, eh, con 77 grados y 77 másters. En total, número de estudiantes, tenemos 33.718 estudiantes allí en la Universidad de Málaga. Y aparte teníamos en ese curso 2.192 doctorandos y 22 programas de doctorado, por destacar algunas cifras, ¿no? Bueno, yo pertenezco a un grupo de investigación que se llama ICAI, Inteligencia Computacional y Análisis de Imágenes. Bueno, que ahí estamos algunos en la foto, pero falta mucha más gente allí del grupo. Y nuestras principales líneas de nuestro grupo son la neurocomputación, que es básicamente el aprendizaje profundo que está ahora tan de moda, el deep learning, que es lo que ha hecho ahora que la inteligencia artificial esté muy de moda, ¿no? Y nosotros básicamente nos hemos dedicado a hacer procesamiento y análisis de imágenes y lo hemos aplicado en distintos campos, ¿no? Hemos hecho muchos temas de videovigilancia. De algunos años atrás para acá, pues estamos analizando también imágenes médicas. Tenemos proyectos con personal médico de distintos hospitales allí en Málaga y en Andalucía. Y también hemos hecho cosas de procesamiento del lenguaje natural y modelos de lenguaje grande, ¿vale? Los que están ahora muy de moda. También hemos hecho cositas. Muy bien, voy a pasar entonces a hablar un poquito de inteligencia artificial y procesamiento del lenguaje natural. Bueno, estas son las ramas fundamentales que tiene la inteligencia artificial, como la visión, los sistemas expertos, el procesamiento del lenguaje natural del que vamos a hablar y también el machine learning o el aprendizaje automático, que es una rama que lo que hace es procesar la información basado en datos en lugar de reglas. Machine learning es como hemos entendido la inteligencia artificial de manera bioinspirada, inspirada en sistemas naturales, las redes neuronales artificiales del cerebro o en otros sistemas naturales, y desde los años 70 o por ahí. Y lo que pasa es que ahora irrumpió el deep learning desde el año 2012, que eso a la vez es un subcampo del machine learning, del aprendizaje automático.
Y bueno, esta rama sirve para hacer predicciones, para clasificar. eh, es, digamos, la rama que más se utiliza, ¿no? Aquí podemos ver un poco la relación que tiene la inteligencia artificial, el machine learning, el deep learning y el procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Efectivamente, el deep learning o aprendizaje profundo es un subcampo del machine learning donde se usan redes neuronales artificiales que están inspirados en el cerebro humano para procesar y aprender de grandes cantidades de datos. Esto es una diferencia significativa con respecto al machine learning. Son, digamos, las mismas redes neuronales que había en machine learning, pero se entrenan con mucho más datos, son redes con más capas y por eso se dice que son más profundas. Y pueden aprender mucho más al entrenarse con más datos, se entrenan con otras técnicas más modernas y se consiguen mucho mejores resultados. ¿Qué es lo que pasa? Que requieren muchos datos y mucha capacidad de cálculo. Entonces, para entrenar este tipo de redes, normalmente se usan GPUs, las tarjetas gráficas, procesadores gráficos. Y bueno, la inteligencia artificial está de moda desde hace unos años para acá, pues en parte gracias al deep learning, ¿no? Al éxito que tiene en muchísimas tareas. Uno de los grandes avances del deep learning es que puede extraer características automáticamente de los datos sin intervención humana, que era algo que había que hacer en machine learning, ¿no? Muy bien, y ahí tenemos también el procesamiento del lenguaje natural, que vemos que también es una rama de la inteligencia artificial y que también en el procesamiento del lenguaje natural se utilizan técnicas tanto de machine learning como de deep learning. Evidentemente las que mejor funcionan hoy en día son las de deep learning, ¿no? El procesamiento del lenguaje natural tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, la clasificación automática de documentos o los modelos como ChatGPT que sirven para conversar y para chatear, para responder preguntas. También el análisis de sentimientos está muy de moda, se utiliza mucho en las empresas y, por supuesto, otra de las aplicaciones es la traducción automática, que es de lo que vamos a hablar un poco en esta charla, ¿no? Y antes de pasar a la traducción automática, me gustaría destacar 10 datos principales sobre la inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje natural. Por ejemplo, como que el 70% de las empresas ya utilizan procesamiento del lenguaje natural en alguna forma, como chatbots o para analizar sentimientos, ¿no? También hay que tener en cuenta que más del 60% de la información en Internet está en lenguaje natural. No son imágenes, no son audio, más del 60% es lenguaje natural, lo cual esto impulsa pues, la demanda de este tipo de técnicas, ¿no? Actualmente los modelos pueden traducir a más de 100 idiomas. Actualmente Google Translate está traduciendo a 243 idiomas. Con lo cual, el avance en traducción automática ha sido grande, ¿no? También el 85% de las interacciones de servicio al cliente de muchas empresas van a ser gestionadas por chatbots ahora en 2025. Luego también está el reconocimiento de voz. El reconocimiento de voz ha alcanzado una precisión del 95%, casi igualando la comprensión humana, ¿no? Luego también se usa el procesamiento del lenguaje natural en salud para analizar historiales médicos, para detectar enfermedades con un 90% de precisión. Tenemos modelos como GPT y BERT que han sido entrenados con más de 300.000 millones de palabras para revolucionar la generación de texto, pero bueno, eso ya lo sabemos todos con la irrupción de ChatGPT y DeepSeek, ¿no? El ChatGPT chino, digamos. Eh, y bueno, en motores de búsqueda pues ha mejorado la comprensión del contexto en consulta y también se usa en análisis de sentimientos, como hemos dicho antes, ¿no? Por tanto, es un campo de la inteligencia artificial, el procesamiento del lenguaje natural, que está en auge y cada vez más de moda. Y hay muchísima gente trabajando en ello. Vamos a hablar ahora un poco de la traducción automática. ¿Vale? La traducción automática como un campo de aplicación del procesamiento del lenguaje natural. Ahora mismo las herramientas más utilizadas probablemente son Google Translate, que es muy rápido y como he dicho antes, pues soporta ahora mismo a 2025 243 idiomas, una cifra nada desdeñable.
Luego está DeepL, o DeepL, que es una herramienta que tiene mucha precisión en ciertos idiomas europeos, ciertos idiomas más mayoritarios, pero es la que mejor funciona ahora mismo. Y luego tenemos herramientas como ChatGPT, que son herramientas que no están especializadas en traducción, pero pueden traducir de manera automática y con una calidad aceptable. Esta es una breve historia de las técnicas de traducción automática, ¿no? Muy brevemente, pues desde los años 50 aparecen traductores automáticos basados en reglas. Luego, ya un poco más tarde, años 90, la traducción automática basada en estadística, la traducción automática estadística. Y luego ya más recientemente, a partir del año 2014, 2015 por ahí, tenemos la traducción automática neuronal, ¿vale? Que se basa ya en redes recurrentes y hablaremos un poquito de ello, ¿no? Eh, ¿Cómo funcionaba la traducción automática basada en reglas? Bueno, pues como su nombre indica, se basaba en reglas lingüísticas y diccionarios creados por expertos, y lo que hacía era dividir el texto en partes y analizar su estructura y aplicar reglas gramaticales. Claro, esto tiene el problema de que requería reglas específicas para cada par de idiomas, era muy ad hoc y las traducciones eran rígidas, poco naturales, es difícil de escalar a muchos idiomas, cometía muchos errores, en fin, se hacía la traducción casi palabra por palabra, ¿no? Con muchos errores gramaticales. Luego con la traducción estadística, pues lo que se hace es, se pasa a analizar grandes volúmenes de texto, lo que se denominan corpus, y se calculan probabilidades para elegir la traducción más probable. Y para mejorar la fluidez, pues se usaban enegramas, ¿no? Entonces tenemos, con este modelo, se obtuvieron traducciones un poquito más precisas que con reglas. Bueno, un poquito no, bastante más precisas que con reglas. Es más escalable a más idiomas, un poquito más universal. Pero bueno, aún seguía cometiendo errores gramaticales y no comprende bien el contexto, este tipo de técnicas, ¿no? Eh, aquí tenemos ejemplos de enegramas, ¿no? Los enegramas son secuencias de n elementos contiguos en un texto dado que queremos procesar con lenguaje natural, o sea, en lenguaje natural. Y estos enegramas pues, pueden ser unigramas, bigramas, trigramas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ahí en la frase I love ice cream, si lo dividimos en unigramas, pues tenemos las palabras I love ice y cream, ¿no? Pero si lo dividimos en bigramas, pues tendríamos I love ice y ice cream, ¿vale? Y así sucesivamente. Esto de enegramas se utiliza muchísimo en el procesamiento del lenguaje natural. Y luego, como dijimos, pues irrumpió la traducción automática basada en redes neuronales, la traducción automática neuronal. Aquí lo que se usa son un tipo de redes neuronales que se llaman redes neuronales recurrentes, que están especializadas en analizar datos de secuencia, datos secuenciales, y eso viene muy bien para procesar lenguaje natural, para procesar texto, ¿no? Secuencias de texto. Con estas redes neuronales recurrentes, está la LSTM, luego hay modelos sec-to-sec, secuencia a secuencia, hablaremos un poquito de ello. Se obtienen traducciones más naturales, más precisas, se comprende mejor el contexto y se pueden aprender de nuevos datos automáticamente. Es decir, estos modelos se pueden reentrenar con más datos y ser más precisos. Pero bueno, no es la panacea. Digamos, este tipo de traducción automática sigue teniendo dificultades con idiomas de los cuales tenemos pocos datos de entrenamiento, pues idiomas minoritarios, en los que no tenemos corpus muy grandes. Y bueno, depende de los modelos neuronales recurrentes, que son modelos que son más lentos de entrenar. Se entrenan con muchos datos y tardan mucho en entrenarse, ¿no?
Aquí, en esta gráfica, lo que podemos ver es una representación de cómo se obtiene una codificación de las palabras para estos modelos neuronales, ¿no? Esto se llama un embedding. Lo podríamos traducir como, bueno, eso sí, como una manera de codificar, ¿no? Esas palabras en un espacio de muchas dimensiones. Aquí en el ejemplito solo hay 3 dimensiones. Esas dimensiones son género, edad y realeza, por ejemplo, ¿no? Y entonces vemos, por ejemplo, que aquí tenemos una agrupación de las palabras girl, child, infant, boy, ¿no? Y pues está en la parte de edad más joven, ¿no? Más temprana, ¿no? O por ejemplo, tenemos aquí Queen, Monarch, King, Princess, Prince, que está en la parte del eje de la realeza, ¿no? Está en la parte donde hay más realeza, ¿no? Entonces, ¿por qué se usan estas codificaciones? Porque antiguamente se usaba una codificación que se llamaba One Hot Encoding, en la que tú tenías que saber cuál era el diccionario entero, o sea, todas las palabras, y cuando una palabra aparecía, tenías un vector que estaba todo a cero, menos el valor donde aparece esa palabra que se pone a uno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que había vectores muy dispersos, con muy poca información, los vectores eran ortogonales, eso significa que no hay información ni ninguna relación entre esos vectores, es decir, entre esas palabras. Sin embargo, con un embedding, pues al final sí vemos que podemos relacionar esos vectores. Hay una relación semántica entre ellos que nos permite, por ejemplo, hacer que, por ejemplo, si a King le restamos el vector man y le sumamos woman, vamos a obtener el vector queen. Es decir, que la IA puede, la inteligencia artificial puede entender relaciones entre palabras. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, vemos cómo la proyección de palabras, de un embedding de palabras en un idioma como en el inglés, en el español, pues al final palabras como cat o como horse o como dog al final están más o menos en el mismo espacio cuando se proyecta en el espacio del vocabulario de destino de objetivo, ¿no? En este caso el español. Este es un ejemplo de modelo basado en sec-to-sec, es decir, secuencia a secuencia, donde lo que se hace es analizar una secuencia de un texto y lo que se hace es que se tiene una parte que es un codificador, el encoder, que es una red neuronal recurrente, y luego tenemos un decoder, un decodificador, que es una red neuronal recurrente también. Entonces, con la red neuronal recurrente tenemos implementado el encoder, se obtiene unos vectores latentes o unos vectores de contexto que se llaman, y esos vectores, a su vez, es la entrada para el decodificador, que es otra red recurrente, que es la que nos hace obtener la frase objetivo, en este caso, en el ejemplo, pues traducir del inglés al español, ¿no? Pues bien, en los últimos años ha aparecido otro modelo neuronal, otra red neuronal, por así decirlo, otro modelo que se llama Transformers. Y entonces, hoy en día es el tipo de traducción automática que se utiliza y que mejor funciona. De hecho, por ejemplo, Google reemplazó las redes recurrentes por Transformers, específicamente por modelos tipo BERT, tipo T5. Los Transformers lo que hacen es que utilizan aprendizaje por transferencia, que bueno, si estáis interesados, pues puedo contar un poquito más sobre eso. Y aprovecha ciertos modelos para hacer traducciones en múltiples idiomas, ¿no? Entonces, con los Transformers, bueno, se le suele decir también en español transformadores, pero bueno, muchas veces nosotros los informáticos nos quedamos directamente con los términos en inglés. Eh, con estos transformers lo que tenemos son traducciones más precisas, más naturales, son escalables, tienen mayor capacidad de comprensión del contexto y del significado, pero bueno, sigue teniendo el problema de las lenguas con baja representación, porque siempre este tipo de modelos necesitan muchos datos para ser entrenados. Otro problema podría ser que genera traducciones demasiado creativas en algunos casos, pero bueno. Pero el caso es que estos modelos han dado resultados muy buenos en la traducción automática. ¿Qué es un transformer? Bueno, pues un transformer
Es una arquitectura muy eficaz para trabajar con datos de texto, ya que este tipo de datos tiene una naturaleza secuencial, ¿vale? Recibe una secuencia de entrada, de palabras de entrada, genera otra secuencia de salida, ¿vale? Y por dentro de esa arquitectura que veíamos en la transparencia anterior como una caja negra, pues se compone de dos componentes principales: la pila del codificador y la pila del decodificador. ¿De acuerdo? Entonces, cada pila, tanto la del codificador como la del codificador, tiene varias capas. Tienen primero una capa de embedding, que es una capa de embedding y de encoding, que es la capa donde vamos a codificar las palabras, los tokens. Luego el decodificador lo que va a generar es la salida. Aquí voy un poquito más rápido, porque esto es un poquito más técnico, pero bueno. Eh, cada codificador que aparece aquí en la capa del codificador y cada uno de los decodificadores tienen la misma arquitectura. Todos los codificadores tienen esta arquitectura que se ve aquí a la izquierda y todos los decodificadores tienen esa otra arquitectura. Una arquitectura que está compuesta de capas, capas de normalización, de redes neuronales feed-forward que se llaman, que simplemente van hacia adelante, pero lo que cabe destacar es estas capas que ponen aquí self-attention, de autoatención. Porque la clave de los modelos Transformers son la capa de atención que tienen. ¿Qué es esto de la capa de atención? Esos mecanismos de atención lo que permite es que el modelo se centre en las palabras más relevantes de la frase al procesar cada palabra, en lugar de tratarlas todas por igual. Por ejemplo, aquí en la frase "The boy is holding a blue ball", ¿no? El chico, el muchacho, lo que sea, está sosteniendo una pelota azul. Cuando el transformer procesa la palabra ball, la palabra pelota, el modelo se enfoca en blue y holding, ya que aportan contexto. Pero en cambio, blue, por ejemplo, no está relacionado con boy. Ahí eso lo ignora, ¿no? Entonces el transformer aplica lo que se llama autoatención, es decir, que lo que significa, cada palabra se compara con todas las demás de la oración para comprender su contexto y sus relaciones. Aquí, por ejemplo, vemos un par de frases. En una es: el gato bebió leche porque tenía hambre. Y la otra es: el gato bebió leche porque era dulce o porque estaba dulce. ¿Vale? Entonces, en la primera oración, realmente la palabra it se refiere a cat, se refiere a gato, mientras que la segunda se refiere a milk. Entonces, cuando el modelo procesa la palabra it, la autoatención lo que hace es proporcionar más información sobre su significado para que se pueda asociar con la palabra correcta, para que pueda manejar más matices sobre la intención y la semántica de la oración, pues los transformes incluyen múltiples puntuaciones. Esas puntuaciones se obtienen por cada palabra y, por ejemplo, para la palabra it, lo que se hace es que cuando se procesa es que primero se obtiene, se pueden obtener varias puntuaciones y, por ejemplo, aquí en la primera puntuación, lo que se resalta es la palabra cat, mientras que en la segunda se resalta la palabra hungry. Entonces, cuando decodificamos la palabra it, traduciéndola a otro idioma, se van a incorporar aspectos tanto de cat como de hungry en la palabra traducida, con lo cual esa traducción pues va a ser mejor, está teniendo en cuenta más contexto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de estos transformers con respecto a otras redes recurrentes como las redes LSTM? Pues lo que le pasa a una red recurrente o una red LSTM es que tiene que ir procesando todas las palabras en secuencia, mientras que el transformer procesa toda esa secuencia de palabras en paralelo. Eso lo que hace es acelerar mucho el proceso de entrenamiento. Estas redes son complejas de entrenar, necesitan muchos datos, tardan mucho, pero el transformer, al explotar ese paralelismo, lo que hace es que se entrenen más rápidamente en estas GPUs, en estos procesadores gráficos, ¿no? Y también una cosa muy importante es que en el transformer la distancia que hay entre las palabras no importa. Cuando tenemos una red recurrente como LSTM, Long Short Term Memory, lo que pasa es que si las palabras están muy distantes, no se van teniendo en cuenta. Se van teniendo más en cuenta las palabras adyacentes. Mientras que con los transformers, eso da igual. Al final, da igual la distancia de las palabras.
que se calculan las dependencias con respecto a todas las palabras, sean adyacentes o estén más alejadas, como hemos visto. Entonces, de esa manera, pues los transformers pueden tener en cuenta mucho más contexto, ¿vale? Bueno, y por último, para no alargar mucho la presentación, pues voy a hablar sobre algunas consideraciones que tiene la traducción automática y algunas perspectivas futuras, ¿vale? Lo primero es hablar sobre cómo se mide la calidad de la traducción automática. Bueno, pues para ello hay algunas métricas. La más utilizada es Bleu, es también la más antigua, es de 2002, que mide la coincidencia de enegramas entre la traducción automática y la de referencia humana. Pues luego salió un poquito más tarde, 2005, salió Meteor, que también considera sinónimos y variaciones morfológicas, entonces un poquito más precisa, reconoce coincidencias parciales. Pero bueno, al mismo tiempo es menos universal, ¿no? Porque hay que meter esos sinónimos por cada idioma, en fin. Luego hay otras métricas, por ejemplo, TER, que calcula el número de ediciones necesarias para convertir la salida del traductor automático en la de referencia. Y hay otras métricas que han surgido con el boom del aprendizaje automático, como Comet, Bleur, hay varias métricas, pero al final la más usada y la más estandarizada es esta de Bleu. ¿Qué aplicaciones tiene la traducción automática? Bueno, pues tiene aplicaciones en muchos sectores, ¿no? Por ejemplo, en negocio y comercio internacional, porque las empresas internacionales pues manejan volúmenes masivos de contenido, muchos idiomas, y entonces aquí se utilizan muchos traductores automáticos, ¿no? También se puede utilizar la traducción automática en tiempo real en aplicaciones de mensajería y de videoconferencia para tener, por ejemplo, en videollamadas subtítulos, ¿no? En tiempo real. Luego también la diplomacia del sector público, porque hay muchos organismos internacionales y administraciones que manejan documentación en muchos idiomas. Por ejemplo, la Unión Europea, que tiene 24 idiomas oficiales, tiene su propio sistema de traducción automática que se llama eTranslation. O la ONU, que también utiliza los traductores automáticos para comunicaciones informales o para tener un primer borrador, que luego tiene que ser pulido, evidentemente. También se utiliza en educación y aprendizaje de idiomas, ¿no? Para traducir palabras y frases, pero bueno, eso no quita que la necesidad de utilizar otras técnicas, ¿no? Para aprender el idioma. También se utiliza en literatura y traducción editorial, estos traductores automáticos. Normalmente se ha considerado que los traductores automáticos están fuera del alcance de la traducción literaria por su creatividad, la sensibilidad, la complejidad que tienen, pero bueno, cada vez lo hacen mejor, ¿no? Lo normal es obtener un primer borrador que luego se posedita, ¿no? Luego se pule. Discúlpame. Dime. Esteban, una consulta. Estás moviendo las diapositivas porque quedó en el 28. No sé si... Ay, no me digas. No, no, pues sí la estoy moviendo. Eso es que no Sí, se han actualizado. Se quedó en el 28, pues voy por la sí. 31. Ah, ok. Para que lo Eh, ¿se actualicemos. se ve ahora la pantalla? Se sigue viendo el 28. Quizás si dejas de compartir y vuelves a compartir. Voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo. Ya. Vale, ¿se ve mi pantalla? Está cargando. Ahora se Sí. ve, sí. Ahí sí, 31. Venga, vale, perfecto. Vale, pues por aquí iba, ¿no? Si la muevo, ¿se ve? ¿Se Sí, ve que se ahora mueve? sí. Hay Ah, venga, 30, perfecto. 31, sí. Perfecto, perfecto. Genial. Pues bueno, como decía, hay muchas aplicaciones en muchos sectores distintos, ¿no? También las herramientas de productividad con inteligencia artificial. eh, Modelos como ChatGPT, que son modelos generales que también se puede utilizar para traducir. En fin, bueno, las herramientas que ya hemos visto de traducción en línea. Y hablando de las herramientas, porque tenemos una comparativa así muy, muy sencilla. Por ejemplo, vemos que Google Translate es un modelo que es rápido, pero no es el mejor. El mejor sería, el más preciso es DeepL o DeepL o como le queramos llamar. Y
Bueno, lo que pasa es que Google Translate sí tiene soporte para muchísimos idiomas, ¿no? Y ChatGPT, que es un modelo genérico, pero la verdad es que tiene una traducción contextual, ¿no? No especializada, pero contextual. Eh, ¿Cuál es el impacto que tiene estos traductores automáticos, esta inteligencia artificial en el trabajo del traductor, ¿no? Bueno, pues el primer impacto sería la adaptación del sector de la traducción, ¿no? Eh, sí hay que ver este tipo de herramientas como, no como sustitutos, pero sí como herramientas valiosas que pueden potenciar el trabajo del traductor. Donde el traductor puede utilizar estas herramientas para tener un primer borrador que luego puede pulir en posedición, ¿no? De hecho, ahora hay una norma ISO para dictar esas buenas prácticas en posedición, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un nuevo nicho. Luego, otro tema es el aumento de la productividad, ¿no? Porque ahora con esto, con estas herramientas, pues se puede traducir un mayor volumen, ¿no? de documentos, ¿no? En menos tiempo. Claro, aquí puede ser que se reduzca la tarifa por palabra traducida cuando se utiliza traducción automática más posedición, pero a la vez, pues al tener pues más volumen de trabajo en menos tiempo, pues se puede compensar, ¿no? Si es verdad que hay esa reducción de tarifa, ¿no? También surgen roles especializados como el de lingüista computacional o ingeniero de localización, que el rol de estos, los roles que tienen que asumir estas nuevas especializaciones es entrenar estos motores de traducción, procesar los datos de entrenamiento, afinar los parámetros, ajustarlos, evaluar los resultados, ¿no? También hay nuevos roles como revisar la calidad de las traducciones automáticas. Luego también hay ciertos desafíos, ¿no? Por ejemplo, cómo mantener la calidad en entornos de alta velocidad, en entornos donde se están traduciendo automáticamente tanta cantidad de documentos, ¿no? El tema de la presión en las tarifas, ¿no? Porque clientes poco informados pueden asumir que dado que la máquina hace parte del trabajo, la traducción debería costar muchísimo menos cuando no es verdad. Y entonces ahí hay que educar un poco a los clientes para que no se devalúe el trabajo del traductor, ¿no? Luego, hay otro desafío, otro reto es que ciertos segmentos del mercado que usan traducciones muy simples o de bajo presupuesto puedan migrar completamente a soluciones automáticas sin intervención humana, pues generando pues traducciones de muy poca calidad, ¿no? Y al final, bueno, pues la idea es diferenciarse en tareas de mayor valor agregado. Dime. No, no, creo que se activó el audio de alguien. Ah, vale, vale. Bueno, como decía, pues la idea es diferenciarse en tareas de mayor valor agregado, ¿no? Traducción creativa, revisión experta, en fin. Ahí es donde se puede poner más el talento, ¿no? Pero también surgen nuevas oportunidades, ¿no? Se puede liberar al traductor de traducciones más mecánicas y literales, pudiéndose enfocar el talento en aspectos más creativos o complejos. Surge un nicho, como hemos dicho antes, que es el de especialista en posedición. Y luego también tenemos que considerar ciertos aspectos éticos y de calidad lingüística, ¿no? Por ejemplo, el tema de los sesgos de la inteligencia artificial, que es un tema de preocupación importante, ¿no? Quizá el más importante, es el sesgo de género. Esto pasa con cualquier modelo de inteligencia artificial, pero es especialmente sensible cuando estamos hablando de traducción automática, ¿no? Yo he puesto ahí un ejemplillo, por ejemplo, si traducimos del turco o bir doctor o bir hemshire y lo ponemos en Google Translate, por ejemplo, pues va a producir él es doctor y ella es enfermera. No, no, no produce ella es doctora, él es enfermero. Eso no lo produce. ¿Por qué? Porque estos modelos se entrenan con grandes cantidades de documentos y de datos y claro, y si en esos datos tenemos esos sesgos, pues la máquina lo que aprende es también esos sesgos, ¿no? Entonces eso es algo que es un poco difícil de corregir, ¿no?
Luego puede haber sesgo con dialectos o algunos registros lingüísticos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un motor, un modelo entrenado mayoritariamente con textos formales, pues puede fallar al traducir algo juvenil o viceversa, ¿no? También aquí hay un tema de debate, ¿no? Es si deben los traductores automáticos ser neutros o reflejar usos mayoritarios, ¿no? He puesto ahí, por ejemplo, en traducción al español, ¿no? Si queremos traducir un texto al español, ¿qué usamos? Un español internacional neutro, español de España, español de Argentina, de Chile, de México. Eh, claro, sí, no es ninguna pregunta, ¿no? Bueno, son temas a tener en cuenta, ¿no? Luego puede haber otros sesgos, como que una traducción automática puede tender a elegir un vocabulario más alineado con ciertas narrativas político-ideológicas. Eso también ahí puede haber algún sesgo ideológico, depende con los documentos del conjunto de datos que estemos utilizando, ¿no? Con el que estemos entrenando el modelo. Luego también la traducción automática puede tener un impacto en la diversidad lingüística, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ampliar, por ejemplo, la brecha entre idioma mayoritario y minoritario, ¿no? Porque, por ejemplo, si estamos hablando de lengua indígena, africana minoritaria, dialectos regionales, ahí no hay muchos corpus, tenemos pocos datos y ahí se puede ampliar la brecha, ¿no? Hay proyectos también como el M2M100 de Facebook, que lo que hace es, eso salió hace un par de años, y lo que hace es que es capaz de traducir de un idioma bueno, de traducir a 100 idiomas distintos, sin tener que pasar por el inglés, ¿no? Porque antes la traducción automática siempre pasaba por un idioma de referencia y luego se traducía al idioma objetivo, ¿no? Y, y con este proyecto de Facebook, pues se consiguió traducir a 100 idiomas, ¿no? Y luego otro proyecto de Meta, que es No Language Left Behind, que precisamente lo que busca es no dejar ninguna lengua atrás, ¿no? Incluye traducción a 200 idiomas, entre los cuales hay idiomas muy minoritarios, como puede ser el asturiano, que es un idioma ahí del norte de España, o el urdu, o hay idiomas muy minoritarios, ¿no? Entonces, bueno, hay esfuerzos también por intentar corregir eso. Luego, otro aspecto muy importante es el tema de la privacidad y la seguridad. ¿Por qué? Porque la mayoría de herramientas gratuitas lo que van a almacenar es las frases para mejorar el sistema, para poder reentrenar sus modelos, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema si estamos subiendo datos sensibles. De hecho, en muchas empresas tienen prohibido usar este tipo de herramientas en línea o bueno, o directamente de usar ChatGPT, aunque no sea para traducción, ¿no? Por el riesgo de filtración de datos. La solución es utilizar motores instalados localmente o servicios en la nube cifrados en los que te aseguren de que no van a retener los datos, ¿no? Bueno, a su vez, ¿la IA podría mejorar la seguridad? Bueno, pues automatizando, perdón, las traducciones internas se puede reducir el número de personas externas que acceden al contenido. Bueno, pues otro aspecto a tener en cuenta. Luego está el tema de la responsabilidad, porque si tenemos un traductor automático que comete algún grave error, traducciona algún documento, por ejemplo, un manual médico, pues ahí hay que ver de quién es la responsabilidad. Evidentemente, de la herramienta automática, pues al final la herramienta automática siempre se exime de responsabilidad, ¿no? Y luego también está el tema de la calidad lingüística y de los estilos, ¿no? Si se genera mucho contenido automáticamente que es medio aceptable y no se revisa con rigor, se puede acostumbrar a, a la gente a tener textos de menor calidad estilístico, ¿no? Son aspectos a tener en cuenta. ¿Cuáles son las perspectivas futuras? Bueno, pues viendo el panorama actual, podemos vaticinar que vamos a tener modelos cada vez más potentes y multilingües, ¿no? Modelos como GPT-4 han demostrado que una única IA entrenada con grandes cantidades masivas de texto es capaz de desempeñar tareas de traducción con una calidad notable en muchos idiomas, sin tener que estar especializado en traducción.
Con lo cual, vamos a ver que se van a difuminar las fronteras entre los traductores automáticos y los modelos generales, ¿no? Un estudio de 2023 pues, reveló que GPT-4 alcanzó resultados lingüísticamente aceptables, ¿no? Aunque con un motor especializado, pues sí se superó ligeramente esos resultados, pero bueno, ahí se va difuminando cada vez más la frontera, ¿no? Y vamos a ir a un escenario de modelos multimodales, ¿no? Ya existen sistemas de traducción de voz a voz y bueno, pues probablemente en poco tiempo, pues a lo mejor tengamos audífonos que traducen automáticamente en tiempo real cualquier conversación de un idioma a otro, ¿no? Tendemos hacia eso. Eh, Otro tema a tener en cuenta en el futuro es que se mejorará la compresión del contexto y los matices, que es un tema importante, ¿no? Traducir a nivel de documento, automáticamente estoy hablando, claro. Y, y resolver las ambigüedades, pues también pudiéndonos conectar a bases de datos externas, ¿no? Digamos que el traductor automático se pueda conectar a alguna fuente de conocimiento relacionado con el texto que está traduciendo para poder resolver esa ambigüedad y poder hacer una mejor traducción, ¿no? Luego en el futuro también se reducirán los errores críticos y también tendremos sistemas con más robustez. Es decir, sistemas que manejen bien esas traducciones cuando el texto tiene ruido, como falta de ortografía, formato extraño, jerga, pues entonces los sistemas cada vez serán más robustos, ¿no? Y que puedan detectar la incertidumbre, que la máquina pueda decir cuando no está segura una traducción, señalando segmentos dudosos. Entonces, ¿cuáles serán las implicaciones? Pues el cambio de tarifa, el cambio de modelo de negocio y de tarifas, ¿no? ¿Cómo se va a tarificar una traducción puramente humana con respecto a una traducción automática más una posedición, ¿no? Y al final el foco de la traducción, del traductor, digamos, debe de estar en la garantía de calidad. Por ejemplo, traducciones literarias de alto nivel, interpretaciones simultáneas, que son aspectos en los que las máquinas todavía fallan, ¿no? Y bueno, como conclusión, pues vamos a un escenario en el que es verdad que las máquinas ampliarán sus capacidades, más idiomas, mayor calidad contextual, más integración multimodal. Los humanos tendrán que redefinir su papel, pero creo que no serán reemplazables, que es un poco el miedo que hay siempre con la inteligencia artificial. Pasa un poco con los proyectos que tenemos con los médicos, que no se trata de sustituir a los médicos, sino de hacer sistemas de apoyo a la decisión para los médicos que ayuden a los médicos a tomar decisiones, pero el médico siempre tiene la última palabra, ¿no? Entonces, yo creo que aquí estamos en un escenario muy parecido, ¿no? Al final, la calidad y el talento lo tiene el traductor humano, ¿no? Y bueno, al final el objetivo es tener una traducción de alta calidad, universalmente accesible por cualquier persona, en cualquier idioma. Y veremos cada vez más cómo hay un enfoque multidisciplinar y hay una colaboración entre tecnólogos y expertos lingüísticos, ¿no? Una colaboración cada vez más estrecha para que estos modelos de traducción automática pues cada vez sean mejores, ¿no? Eh, y nada, pues muchas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna duda o pregunta, pues estaré encantado de responderlas. Muchas gracias, Esteban, por tu presentación, súper claro todo. Bueno, ahora Pedro, él va a liderar la sección de preguntas. Seguro que la gente tiene un montón de preguntas, así que se pueden ir escribiendo en el chat o supongo levantando la mano para ir asignando los espacios de consulta. Yo por lo pronto tengo una inicial hasta que se organicen los invitados. Esteban, un gusto, la verdad que un placer tenerte y muy interesante la presentación. Creo que Muchas abre gracias. las puertas a lo que se viene. De hecho, nos estamos cuestionando, no cuestionando, sino preguntando cómo incorporar la inteligencia artificial
en diferentes disciplinas. Nosotros somos profes de inglés, yo en particular no soy traductor, soy profe, pero enseñamos Mm, escritura y cuando trabajamos con chicos a través de una plataforma instruccional, donde tienen la libertad de poder trabajar autónomamente, obviamente que usan mm. especial. En su momento la teníamos prohibida, no la usen porque queremos ver la habilidad genuina y auténtica que tienen para escribir, pero hoy más en día, hoy más que más creemos que la necesidad de integrarla en lugar de prohibirla. Mm. Más que el integrarla, siempre, bueno, desde una perspectiva más tradicional tenemos ese temor de que pierda la destreza de la escritura y lo que te da la parte cognitiva, el proceso de escritura, en reemplazo de lo que te puede llegar a ser la inteligencia artificial. Y no sé si tienen antecedentes de cómo lo han incorporado o cómo lo han hecho o si lo han hecho en alguna universidad. Es una reflexión muy interesante porque, por ejemplo, en nuestra universidad, cuando apareció ChatGPT, por ejemplo, pues hubo muchas voces diciendo que había que prohibirlo, que entonces los estudiantes no iban. Porque, claro, nosotros además, que nosotros impartimos clases de programación, el alumno para aprender a programar tiene que programar. Si se va a ChatGPT y le dice dame el código, pues ahí no está aprendiendo nada. Pero al final nos dimos cuenta, por lo menos en la Universidad de Málaga, la filosofía, pero yo creo que una tendencia general, porque tú mismo me lo has dicho también, ¿no? No, yo creo que no se le puede poner puerta al campo. Es una tecnología que ha venido para quedarse y lo mismo que cuando apareció Internet, había mucho miedo de, bueno, entonces los alumnos se van a meter en Internet y se van a copiar. Bueno, pero no puedes prohibir Internet, ¿no? Hay que darle a los alumnos herramientas para que sepan, o sea, nuevas herramientas, ¿no? Pues saber buscar información de calidad, saber tener espíritu crítico para... Pues entonces, con herramientas como ChatGPT, al final es lo mismo. Hay que educar a los estudiantes para que sepan manejarla de una manera adecuada, porque no se les puede prohibir, si se les prohíbe yo creo que es peor, se produce el efecto contrario y lo van a usar más y mal, entonces hay que educar para aprender a convivir con ese tipo de herramientas. Son herramientas que pueden ayudar mucho si se utilizan muy bien y pueden potenciar al estudiante, pueden potenciar al profesor, pueden potenciar muchas profesiones pero hay que educar para poder utilizarlas. Sí, claro, todas estas tecnologías, las tecnologías no son ni buenas ni malas, ¿no? Las tecnologías simplemente o se les da un buen uso o se les da un mal uso, ¿no? Pasa lo mismo si tú tienes un cuchillo, ¿no? Si tú tienes un cuchillo y te pones a cortar tomate, pues le estás dando un buen uso, pero si se lo clava a alguien en el ojo, pues le estás dando un mal uso. ¿Cuchillo bueno o malo? No, el cuchillo no es ni bueno ni malo, es una tecnología que se usa bien o mal. Lo mismo pasa con Internet y lo mismo pasa ahora con la inteligencia artificial. Lo que pasa es que es una herramienta muy potente, entonces da más miedo. Si se usa bien, es una herramienta maravillosa y si se usa mal, es una herramienta terrorífica. Entonces, claro, cuanto más potente es la herramienta, más, digamos, aplicaciones buenas y malas puede tener. Y es lo que pasa con la inteligencia artificial. Entonces yo estaría por ahí, por educar a los estudiantes. Evidentemente, en mi caso, si los estudiantes no me hacen caso, usan ChatGPT para obtener los códigos, pues luego en el examen los pillaré, ¿no? Luego en el examen, pues no sabrán hacer el examen bien y ya está, pues peor para ellos, pero por lo menos están avisados, ¿no? Y entonces yo creo que hay que educar a los estudiantes para usarlo. Mm. Y te hago otra pregunta antes de que pasemos así tomo el poder de la. Yo en el caso particular mío enseñamos pronunciación del inglés en el profesorado de inglés a futuros profes. Y Ujú, estamos buscando una herramienta con las colegas de inteligencia artificial que permita a los alumnos autograbar su voz, pero teniendo ujú, o sea, poder grabarse en español de repente, dando una charla, pequeña ujú. y luego pasarla a un idioma, a un acento en inglés nativo, su propia voz pasada al acento inglés nativo, Ah, ujú, eligiendo el acento que ellos prefieran, por ejemplo, australiano o americano. mm. ¿Existe alguna aplicación que se pueda utilizar para hacer ese tipo de trabajo? Te dejo la pregunta, Yo, me la pasas por... la respuesta es sí, pero no sé cuál es. Es decir, no te puedo decir el nombre Vale, porque no lo he usado nunca y habría que investigarlo un poco, pero sé que existen herramientas de inteligencia artificial que es lo que tú dices. Tú grabas tu voz exacto, en tu idioma, en tu lengua materna y le dices,
tradúcemelo al francés, al inglés, lo que sea, y te ves tú hablando con tu voz en ese idioma, ¿no? Eso queremos hacer una Y investigación basado en eso, a ver en qué impacto, cuál es el impacto que tiene el reproducir la voz con un acento que sería el target, eh, ujú, enseñanza de la pronunciación del inglés. pues eso sería un proyecto muy interesante, porque si tiene un impacto positivo, hay que incorporarlo en la enseñanza de idiomas, ¿no? Para ese Y, lado, y si se ve que no influye en nada, bueno, pues se queda ahí como una mera curiosidad y ya está. bueno, paso el piso más que quieren hacer preguntas. Claudia, creo que vos tenías una pregunta, ¿puede ser? Sí, en línea más o menos con lo que vos decías, Pedro. Buenas tardes, Esteban, gracias por tus palabras. Muy Buenas tardes, interesante gracias. lo que nos has presentado. Yo también soy docente de escritura en lengua extranjera y de ¿Mm? lectocomprensión. Entonces ahora el gran problema que tenemos es que en el proceso de enseñanza queremos disfrutar, digamos, de las bondades del uso crítico de las herramientas. Entonces estamos inmersos en un proceso queriendo cosechar los frutos del producto. Y me Mm. parece que ahí, bueno, ahí es donde nos falta todavía armar modelos para poder de alguna manera facilitar en este momento facilitar esos procesos sin perdernos de ninguna de las facetas de las dos cosas, digamos, ¿no? De la Mm. inteligencia artificial y de los procesos cognitivos naturales que se daban antes de este tipo de Mm. tecnologías. Entonces, en el Mm. mientras tanto, ¿cómo hacemos para lograrlo, este cometido, ¿no? Es un desafío real. Y creo que la mayoría de los docentes tenemos esa inquietud. ¿Cómo hacemos ahora que estamos en el medio, transitando con esta incertidumbre y sabemos que tenemos que amigarnos? Sí, bueno, yo lo primero que creo es que tiene que ser un proceso gradual. Es decir, esto está cambiando mucho, de manera muy rápida, y bueno, los profesores también tenemos una profesión en la que siempre estamos aprendiendo cosas nuevas y siempre nos estamos poniendo al día y siempre tenemos que seguir formándonos. Nunca terminamos de formarnos, ¿no? Pero es verdad que puede ser abrumador. ¿Por qué? Porque esto ha surgido de la noche a la mañana. Cada día hay modelos nuevos, hay aplicaciones nuevas, cambia mucho. Entonces, mi primer consejo sería tomárselo con calma, porque tiene que ser un proceso progresivo y gradual. No podemos de la noche a la mañana decir, bueno, caer en la ansiedad de me estoy perdiendo algo muy bueno que puedo utilizar en mis clases para mis alumnos tal y no lo estoy aprovechando y la gente está hablando de esto y yo no entiendo y no lo entiendo perfectamente. Yo creo que esa ansiedad hay que quitársela porque todos somos humanos, es mucha información, son muchas cosas y hay que procesarla poco a poco. Ahora, dicho eso, sí, es verdad que una buena manera de ir conociendo esta herramienta es haciendo cursos de formación relacionados con estas herramientas. Hay muchísimas herramientas, lo más básico sería ChatGPT, pero luego hay un montón de herramientas más especializadas que nos pueden servir cada uno para nuestro ámbito concreto. Y yo creo que lo ideal sería intentar hacer cursos de especialización y luego, ¿verdad?, ver cómo lo podemos, eso yo creo que ya es una tarea más individualista, cómo lo podemos aplicar cada uno a nuestras asignaturas, a nuestro estudiante, porque claro, no es lo mismo los estudiantes de primero que de cuarto año, que de una determinada carrera, que de otra especialización, es decir, eso hay que adaptarlo un poco, ¿no? Pero yo creo que lo que hay que hacer es investigar un poco en este tema a nivel de usuario y a nivel de aplicación y ver qué es lo que nos sirve y qué es lo que no nos sirve. Habrá muchas cosas que digamos, es muy bonito, pero se queda como una mera anécdota y esto no me vale para nada. Y habrá otras cosas que digamos, uff, esto se lo hubiera descubierto antes, se lo hubiera sabido antes, la de cosas que me podría haber ahorrado, ¿no? Entonces, pero un proceso, yo creo que hay que tomárselo con calma porque si no nos volvemos locos, ¿eh? Gracias, Esteban. Bueno, Nada, gracias a ti. vamos a otra pregunta. ¿Quién tiene otra pregunta?
Hola Pedro, yo quería hacer un comentario. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Saide. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada, súper interesante la exposición. Yo me estoy especializando hace bastante en inteligencia artificial, así que Mm, me encantó la charla, pero me estoy especializando mucho con ingenieros, así que bueno, estoy en la Facultad de mm, Ingeniería deambulando para entender más cómo funciona esto. Lo que quería, soy traductora y lo que, digamos, como inquietud, antes de llegar a ver si traduce bien, si traduce mal, obviamente, yo creo que una de las inquietudes que tenemos en este momento es que directamente ChatGPT o lo que sea, la IA que sea, puede producir al mismo tiempo en idioma fuente, lo que sea. Entonces directamente no llega a ser traducido, porque el idioma fuente sale ya redactado en esos idiomas. O sea, basta darle un prompt, redactame este archivo o traducilo en 5 idiomas y sale en 5, o directamente o hace algo y sale en esos idiomas. Con lo cual creo que tenemos un tiempo, tal como decías, hasta que nuestros clientes aviven y que sepan que lo pueden hacer ellos. Creo que es el tiempo, creo que es el tiempo que nos queda a nosotros y de hecho ya está impactando en lo que es la traducción técnica científica. Lo que yo tengo entendido ya está impactando en traducción técnica científica. Y mm, como bien decías, yo creo que va a quedar en determinadas áreas, por ejemplo, en mm, donde hay un costo económico o hay mm, responsabilidades, las cuestiones mm, jurídicas. Entonces, bueno, ahí mm, puede ser que, bueno, intervengamos, mm, digamos, en los humanos, pero bueno, básicamente es como que viene un panorama de post-edición, que nos vamos a convertir en mm, post-editores, sacando la mm, traducción pública, ¿sí? Sacando la traducción jurada, bueno, para ustedes, que todavía, digamos, eso todavía, digamos, seguimos firmando y no hay problema en eso, pero bueno, en otras áreas se está sintiendo. Eh, otra cuestión respecto a los mm, sesgos, también estoy súper de acuerdo. Los sesgos en definitiva salen de nosotros. ujú, Lo que hace no es otra cosa que lo que producimos nosotros, pero lo que quería compartir, bueno, con vos y con los colegas, en la investigación también está el sesgo ideológico del fabricante de la IA. Porque en las investigaciones que yo he hecho, una IA me da un resultado y la otra IA va a otras fuentes. Entonces, bueno, es como que, y cuando insisto, no, no, háblame de esto y no te habla, porque está entrenado para no hablar de, entonces hay que tener mucho cuidado respecto a eso, digamos, a los sesgos ideológicos de los fabricantes, de geopolíticos, y bueno, y ahora la guerra que hay entre, básicamente, que esto se ha convertido en una guerra. Y lo último, bueno, yo soy traductora de un idioma minoritario, de persa, mm, y mm, desde agosto del año pasado, que estoy en un programa de la UBA acá, de IALAB, en el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la UBA, y estoy entrenando, digamos, inteligencia artificial, y les puedo asegurar que lo que ha avanzado el persa, bueno, todos los idiomas han avanzado, obviamente a medida que estamos practicando y le vamos dando datos, de tal manera que yo voy mezclando inglés, persa, portugués, persa, de los idiomas que yo, digamos que son los idiomas que yo manejo, y me contesta mezclado. O sea, lo lee. Y me re preocupa eso, porque lee los caracteres de persa y escrito en caracteres latinos, no escrito en persa, y me contesta. Entonces, bueno, quería compartirlo como, bueno, quería compartirlo como algo, digamos, novedoso y agregar a las preocupaciones, porque, bueno, o inquietudes, porque lo lee y voy entremezclando textos mientras estoy hablando y, bueno, y contesta en los idiomas que sea, mezclado. A veces, bueno,
y ha avanzado muchísimo. Así que bueno, eso quería compartir mis experiencias. Así que bueno, muchísimas gracias y muy interesante la charla, me encantó. Gracias. Pues muchísimas gracias por tus palabras y por tus reflexiones. Estoy de acuerdo contigo que lo que hace ChatGPT es impresionante. Ni siquiera nosotros mismos que somos de ciencias de la computación no logramos entender bien porque son modelos muy, 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 muy complejos, fruto de muchos años de investigación acumulados y modelos cada vez más complejos y más complejos que se basan en los anteriores y ya coge una velocidad que es increíble. Y es increíble la cantidad de aplicaciones que tiene, ¿no? Entonces, por eso os digo que son herramientas que si se tienen el conocimiento, son herramientas muy valiosas, que pueden ahorrar mucho trabajo y que pueden hacer que tu trabajo dé un salto de calidad, porque sabemos que el tiempo es oro, estamos todos muy liados, y son herramientas muy potentes. Entonces es muy importante efectivamente conocerla y como tú muy bien has dicho, te estás sorprendiendo con el Perse y tal, pues fenomenal. Y luego el tema de lo de los sesgos realmente están en los datos. El problema es que si nosotros en Internet todos los documentos de la historia de la humanidad y todo lo que hay en Internet, pues tiene sesgo, pues eso la máquina lo aprende, aprende esos sesgos y corregir esos sesgos es complicado. Otra cosa es que, claro, desde las compañías realmente no es que se quiera poner un sesgo, pero sí es verdad que, por ejemplo, DeepSeek, que es chino, tú no le puedes hacer preguntas sobre Tiananmen o sobre ciertos temas, sobre Taiwán o ciertos temas complicados, pero eso no es porque han entrenado el modelo así. Eso es simplemente porque la salida la capan, la banean, la prohíben y ya está. Y entonces esas ciertas salidas pues no salen. Pero el modelo por dentro, si tú te bajas el modelo de DeepSeek y lo usas localmente y le preguntas por Tiananmen, sí te va a responder sobre Tiananmen. ¿Por qué? Porque está entrenado con tantos millones de documentos que, claro, que se ponga un gobierno, una empresa a filtrar, este sí, este no, eso es simplemente le ponen una capa y hacen, bueno, pues esto que no salga, ¿no? Y hay, pero vamos, eso es censura. Eso más que sesgo es censura. Pero sí, estoy de acuerdo contigo que hay que tener mucho cuidado. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Ahí tenemos una pregunta en el chat de Claudia que dice que Gemini demostró sesgos ideológicos muy groseros en sus primeras versiones. Mm, es verdad. Y eso es así por los datos. Fíjate, entrenaron también un modelo de chat al principio y era racista, era xenófobo, era homófobo, era de todo. ¿Por qué? Porque se había entrenado con tweets y Twitter es una red social para mí de haters. Ahí nada más hay haters. ¿Y entonces qué pasa? Pues que aprendió a ser un hater. Eh, pero por eso es muy importante cuidar la calidad de los datos. La calidad del resultado de un modelo de inteligencia artificial depende directamente de la calidad de los datos. Si los datos no son buenos, no va a aprender bien. Y si los datos están sesgados, pues va a aprender con sesgo. Mm. Bien, gracias Esteban. ¿Alguna otra pregunta? Sí, te quería consultar, Esteban. Bueno, yo soy lingüista, no soy traductora, y como lingüista hay otras inquietudes que me surgen, porque generalmente cuando las personas hablan sobre los idiomas, Ajá. hablamos de idioma estándar. ¿No es Ujú, cierto? ujú, Pero después, desde el punto de vista lingüístico, están todas las variedades de ujú, los idiomas, que a veces son ujú, dialectos, otras veces no llegan a ser dialectos, son solamente ujú, variedades. Bueno, ujú, Em, el ujú, punto es que justamente estamos trabajando con Pedro, con Miriam en España, ¿cierto? En libritos ujú, que, digamos, trabajan o definen identifican estas variedades, por ejemplo, del español, ¿no? ujú, Mismo en España, o sea, el español, hay un ujú, español, digamos, estándar, ujú, aceptado, ¿cierto?, por la realeza, etcétera, pero después ujú, hay muchas variedades. ujú, em, y, por ejemplo, si pensamos,
mi pregunta es cuán similar o distinto es, por ejemplo, herramientas de transcripción con respecto a las herramientas de traducción, en donde, por ejemplo, el español, no sé si ustedes conocen, pero el español de Chile es muy diferente a cualquier otro tipo de español, y no Ujú, solamente por las unidades léxicas, es decir, por el vocabulario, sino que en la forma de pronunciar, en la forma ujú, de acortar, ¿cierto?, las ujú, palabras. De hecho, tienen menos sílabas en las palabras cuando hablan. ujú, Y una de las dificultades a las que nos enfrentamos usando perdón, herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, en ujú, la traducción o en las transcripciones, es que ujú. las herramientas no entienden el español chileno, y Ah, no vale. podemos usarlas para transcribir, por ejemplo, y necesitamos personas que puedan hacer, y especialmente chilenos, porque de afuera tampoco entienden, que puedan hacer esas transcripciones. Entonces, ¿cuánto se acercan estas herramientas de interpretación y de traducción a las diferentes variedades de los idiomas? ¿Cierto? Y ¿cuál es tu experiencia en ese sentido? Em, ¿Y cuál es tu experiencia o si las herramientas de transcripción son similares a las que se utilizan en traducción también? Pues mira, lo primero que os pido disculpas a todos porque yo pensaba que erais todos traductores y hay lingüistas, profesores de inglés, tal, y me he enfocado mucho en la labor del traductor y veo que hay mucha más variedad. Yo, por ejemplo, pues no soy traductor. Entonces, eso es lo primero. Luego, el tema de las variedades lingüísticas. Es cierto que eso es uno de los retos, ¿no? Eh, sí, es verdad que como hemos visto, aquí hay dos cosas, una espada de doble filo. Por un lado, se puede aumentar la brecha entre lenguas mayoritarias y minoritarias. Y por otra parte, vemos que también puede potenciar las lenguas minoritarias porque se está haciendo un trabajo muy grande en intentar hacer corpus de esas lenguas minoritarias y cada vez vemos el proyecto este de Meta de no dejar ninguna lengua atrás y entonces ahí se está haciendo especial énfasis. Luego el tema de las variedades es que eso es más complicado porque claro, cuando tú dices transcribir chileno, ¿te refieres a que el chileno se escribe de otra manera? Por ejemplo, yo te voy a hacer un símil, ¿no? Yo, por ejemplo, soy de Andalucía y hablo dialecto andaluz, pero nuestro dialecto no tiene forma de escribir. Se escribe en castellano, en español, como le queramos llamar, estándar, y entonces esas palabras en andaluz las tienes que escribir en castellano. Hay gente que lo escribe en andaluz, pero eso no es oficial y es inventado. Entonces, claro, si yo a una máquina le escribo en andaluz, que no es nada, no hay ninguna norma, pues no va a saber qué estoy diciendo, ¿no? Pero si le escribo en andaluz con expresiones andaluzas, pero escritas de manera estándar, sí lo entiende. Entonces, ¿tú te refieres a que cuando escribes en chileno, pero lo estás escribiendo con las reglas de la Real Academia Española? ¿O lo estás escribiendo de otra manera que se escribe en Chile, pero que no es oficial o que no hay una norma? Eso es lo que yo no sé. Claro, el oficial es es la forma estándar, digamos, la de la Real Va. Academia. Y eso sería lo que, por ejemplo, si se va a traducir un texto escrito de los diarios, por ejemplo, excepto que sea un diario ya muy amarillista, que va a escribir chileno como se habla, Ujú. los diarios estándar, claro, usan el español escrito estándar. Estándar. Ujú. Pero, claro, pero, por ejemplo, claro, eso es de la traducción escrita, pero cuando se va a traducir, digamos, a hacer interpretación, por ejemplo, simultánea de un chileno, el chileno no Mm. habla como escribe. Sí. Entonces, por ejemplo, en el escrito puede Ujú. poner entiendes, porque es la Ya. forma estándar, pero ellos dicen cachai. Y el Vale. cachai Vale. no es ni cachás ni cachas, es cachai y termina con i latina. Ajá. Entonces, Mm. tienen una forma no estándar Vale, vale. Mm. de hablar en la que unen palabras y ellos escriben en los comentarios, Ujú. por ejemplo, ya sea en Twitter Ujú. o digamos en cualquier red social, ellos escriben como hablan. Vale, Y vale. esa es la forma no estándar. Ya lo entiendo, ya lo entiendo. Ahí, evidentemente, los modelos van a fallar, pero van a fallar porque no han sido entrenados con suficientes datos. Es decir, porque
esas transcripciones en chileno, digamos, en español de Chile, eh, no hay corpus, no hay datos, no hay documento, no hay suficiente. A lo mejor hay cosas, pero no hay suficiente. Entonces ahí los modelos se iban a fallar, pero porque faltan datos. Eso ahora mismo es un problema, pero en el futuro no lo será. Porque si se quiere abordar ese problema, es cuestión de que se empiecen a hacer corpus de variedades lingüísticas y entonces las herramientas de inteligencia artificial sí las tendrán en cuenta. Es una cuestión de datos. Si hay suficientes datos y los modelos se entrenan con esos datos, pues no solo podrá entender las transcripciones y hará traducciones, sino que detectará, incluso será capaz de detectar la variedad. Igual que ahora tú en Google Translate pones algo y te detecta el idioma, te podrá detectar la variedad. Pero eso en el futuro, ahora mismo no. Perfecto, gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta que quieren hacer? ¿Alguna inquietud que tengan con respecto a los temas que se han discutido? Por ahí hay una mano levantada, ¿no? Ah, Buenas, yo Peña, tenía. Ujú. ¿Qué tal? Buenas noches, no sé si se escucha. escucha, se Ya, escucha. Se escucha perfectamente. ok, bueno, primero agradecerle a Esteban y también a Cuestiones por organizar este encuentro abierto a todos, a la comunidad lingüística. Y bueno, mi pregunta está relacionada con lo que Esteban, lo que estabas hablando y lo que también te preguntaron en relación a las variedades de diferentes idiomas Mm, bueno, y al hecho que el corpus y los datos con los que se alimentan estos modelos va a mm, determinar si pueden entender o no, si pueden traducir o no mm, ciertas expresiones. Bueno, y con relación mm, a esto me gustaría saber si sabes o si hay información oficial en relación a cómo se actualizan estos datos con los que se mm, alimentan los modelos. Quiero decir, es toda la red, depende la compañía detrás del modelo, a los datos que se puede acceder. No sé si son claras. Cada cuánto se actualizan. Estoy interesado un poco con mm. eso. Por ejemplo, Sí. una vez utilizando un modelo, un chatbox, el Claude, le pregunté Mm, si nuestras conversaciones ayudaban a actualizar los datos, me dijo que no, pero luego tuve otra consulta y me parece que sí, entonces me quedó esta duda de eso, de cada cuánto se hacen las actualizaciones, si es para todos los modelos lo mismo de inteligencia artificial mm. o no. ¿No sabes algo de esto, Esteban? La verdad es que no sé exactamente cada cuánto se actualizan. Porque, por ejemplo, ChatGPT, hay mucha gente que intenta preguntarle cosas actuales. Y claro, la gente tiene que saber que es un modelo que está entrenado con unos datos hasta un punto en el tiempo. Y a partir de ese punto en el tiempo hasta la actualidad, ChatGPT no sabe nada de eso. ¿Cada cuánto lo actualizan? No lo sé, pero sí lo actualizan. Es decir, actualizan ChatGPT y todos estos modelos sí los van actualizando. Por ejemplo, hablando de traducción automática, ¿no? Pues hace algunos años, pocos años, pues había problemas con el euskera. El euskera es una lengua que hay en el norte de España, que es bueno, los lingüistas lo saben mejor que yo, que es prerrománica y tiene es como no pertenece a las lenguas indoeuropeas, ¿no? Y si me estás diciendo Mariana, sí, no me equivoco. ¿Qué problema había con el euskera? Que las traducciones eran muy malas porque es que no había corpus. Pero ahora las traducciones del euskera, vamos, yo no hablo euskera, pero ahora, por lo visto, las traducciones son muy buenas, ¿no? Si hay hasta urdu, ya hasta lenguas así muy minoritarias. Entonces, sí la van actualizando, se van teniendo en cuenta cada vez más datos, los modelos cada vez son mejores. Y pasa con ChatGPT y pasa con todos estos traductores. Ahora, cada cuánto no lo sé, eso dependerá de la empresa y dependerá también de los datos que haya recopilado. Todos estos modelos en línea gratuitos recopilan datos y todos esos datos los utilizan para reentrenar los modelos. Pero es que reentrenar los modelos es costoso, porque reentrenar un modelo con miles de millones de documentos, eso es bastante costoso. Entonces tarda un tiempo. Ahora no lo sé, lo voy a buscar por curiosidad. En cuanto acabe la presentación,
porque ya me ha quedado la curiosidad. Porque a lo mejor eso ha cambiado. A lo mejor hasta el año pasado lo actualizaban, pues no sé, cada 6 meses por decirte algo, y ahora a lo mejor lo actualizan cada mes, no lo sé. A lo mejor ha cambiado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, gente, creo que estamos por cerrar. Así lo liberamos a Esteban, que creo que tienen que ir a cenar ya prontito, que se van a quedar sin comer. Bueno, Esteban, te agradecemos un montón en nombre de Cuestiones del Lenguaje, de la Universidad Nacional del Mar del Plata, de la Universidad de Montevideo, en nombre de Cristina Chusano, que nos facilitó el Zoom para poder hacer la conexión sin interrupciones. A nombre de Mariana también, agradecerle a Mariana, porque sin Mariana esto no podríamos haberlo hecho, porque el proyecto de Erasmus creo que viene por parte de ella y Málaga con Miriam Segiri allá en España. Así que agradecerles a todos por habernos facilitado esta conexión y habernos permitido compartir este encuentro académico tan interesante y esperamos tenerte de nuevo en algún curso que nos vengas a dictar o que nos dictes a través de... Pues muy... Uy, se ha quedado... ¿Estamos? Ahora, es que te había perdido un momento la voz. Esperamos tenerte en algún momento o en persona o online para que nos puedas dar algún curso de capacitación específico para traductores, intérpretes, profes que trabajamos con lenguas y que también nos viene esto. Así que bueno, te agradecemos desde la parte personal, te agradezco enormemente el tiempo, la predisposición y el compartir tu conocimiento en el área. Y en nombre del grupo de investigación también hacemos extensiva la invitación a todos los participantes. Este, y desde ya a Mariana y a Cristina por haber participado también en la charla y en la organización y en la logística de todo esto. Bueno, les agradecemos un montón, María. No sé si quieres decir algo para cerrar. No, un gusto verlos a todos. Algunos nos vamos a estar viendo prontito, en persona. Y nada, gracias Esteban de nuevo. Con Esteban también mañana tenemos otras presentaciones pendientes. Gracias a todos y que tengan buena noche. Pues bueno, yo también quería agradeceros a todos vuestra buena predisposición, la acogida tan maravillosa que me ha hecho Mariana aquí en Chile. Gracias también por la invitación a participar en futuras charlas, seminarios, lo que sea. Yo encantadísimo, he disfrutado mucho con las charlas, con vuestras preguntas y muchas gracias a todos por asistir. Ha sido un auténtico placer. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, un abrazo, cuídense. Gracias. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Gracias.